Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Mamimeno con Hijapube, un programa terapéutico para hacer un clic en nuestras mentes y así conseguir ser más críticas y avanzar en nuestras vidas de una forma más consciente. Buenas noches, Meno Queens y oyentes del podcast Mamimeno con Hijapube. Volvemos un martes para compartir y hoy es un día, podríamos decir, que extraño. No sé si queréis encender algunas velas para ambientar el entorno y ponernos en modo ritual o preferís cogeros una copa de vino y a disfrutar de la sabiduría popular. No hay evidencia, no hay lógica y sin embargo seguimos tocando madera. Seguimos evitando el martes 13 y seguimos cruzando los dedos por si acaso. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué incluso en plena era de la inteligencia artificial seguimos creyendo en la suerte, en los amuletos, en los rituales? Hoy hablaremos de supersticiones, de esa mezcla entre tradición, miedo y deseo de controlar lo incontrolable, pero también de fe, porque en el fondo, ¿qué es una superstición sino una forma primitiva de fe? ¿Qué se esconde detrás de la superstición? ¿Es historia? ¿Es psicología? ¿O es misterio? ¿O una mezcla de las tres cosas? Pues que cada una de nosotras saque sus propias conclusiones, porque en esto sí que hay diversidad de opiniones. A ver, vamos a ser sinceras. ¿Qué piensa tu cabeza cuando se te cruza un gato negro? ¿O cuando ves una escalera apoyada en la pared? ¿Evitas pasar por debajo o cambias de acera? ¿Cruzas los dedos cuando quieres tener buena suerte? ¿O simplemente no ves nada de todo esto y vas feliz por la vida, ignorando estas señales? ¿O dices, ¿y a mí qué más me da? ¿Sois conscientes de que la superstición lleva conviviendo con nosotros desde tiempos memorables? Podríamos decir que es como un escudo psicológico, una explicación para lo inexplicable. A mí me encanta ver la superstición como una ventana, una apertura a otra dimensión para poder entender cómo ha ido evolucionando la mente humana, ¿no? Frente al misterio, el miedo y la necesidad, sobre todo, de control. Al final, si somos realistas, podemos decir que la superstición nació en la prehistoria. A ver, gestos como enterrar a los muertos con objetos, danzar alrededor del fuego o, por ejemplo, pintar animales en las cuevas, ¿no? Pueden interpretarse perfectamente como gestos que ayudaban a esas primeras comunidades a ofrecer pues, orden, consuelo y pertenencia, ¿no? en el lugar y con la gente que convivían. Tú imagínate al final los primeros humanos, ¿no? Frente a fenómenos naturales que no podían comprender, como una tormenta, un eclipse, una enfermedad. Al final, sus mentes lo que hacían era pues, buscar patrones, ¿no? Una narrativa, una explicación para calmar la incertidumbre de algo que no estás entendiendo o no sabes por qué está pasando, ¿no? A día de hoy, lo que definiríamos como la era digital, la superstición creo que sigue todavía muy, muy presente. ¿Vosotras qué pensáis? ¿Estáis de acuerdo? ¿Por qué creéis que a día de hoy seguimos siendo supersticiosos? Fijaros, el cerebro humano podemos decir que odia la incertidumbre. ¿Vale? Porque cuando estamos en un proceso, pues eso, de no saber, se activan regiones cerebrales asociadas tanto al dolor como al miedo, ¿no? Se activan esas zonas de la amígdala, de la corteza prefrontal. El cerebro reacciona a la falta de control como si fuera una amenaza real. Y al final, ¿eso cómo se traduce? Pues que el cerebro intenta crear patrones, incluso donde no los hay, para sentir un alivio, ¿no? Para sentir como que tiene control. La superstición, al final, ofrece una falsa ilusión de control. Sentimos que ciertos gestos o ciertos rituales van a influir en el resultado, aunque no exista una relación causal. El cerebro, para que lo entendamos, prefiere tener una falsa sensación de control a no tener ninguna. Así que podríamos explicarlo un poquito por aquí. Por otro lado, podríamos pensar que la fe, la superstición y la religión no tienen nada que ver, o que están muy alejadas una de la otra. Pero la verdad, tienen algo en común muy potente, y es que las tres parten del deseo humano de encontrar sentido en un mundo incierto. ¿Estáis de acuerdo? Fijaros, históricamente,
la religión siempre ha menospreciado e incluso perseguido la superstición, ¿vale? A cada uno nos puede venir ciertos momentos históricos, ¿no?, de ello, pero si ponéis un poco de atención, veréis que la religión ha absorbido algunos elementos supersticiosos, como por ejemplo tocar una reliquia o usar una medalla protectora. ¿Cuándo no hemos visto una estampilla en la cartera de alguien o una virgen colgando del retrovisor del coche? ¿Vale? Entonces, al final, ¿cuál es el patrón? Pues la necesidad humana de protección. Frente al caos, digamos que buscamos sentido, ¿no? Frente al azar buscamos símbolos. No importa si es el ojo turco, la cruz de Jesucristo o un trébol de 4 hojas. Queremos creer que algo nos cuida, que algo está velando por nosotros, ¿no? Y nos ayuda, pues, en ciertos momentos de nuestras vidas. Además, hay algo que fortalece las creencias, podríamos decir que mágicas, ¿no? ¿Qué pasa cuando una acción supersticiosa coincide con un resultado, podríamos decir, favorable o positivo? Me he puesto esta camiseta y he ganado el partido. He cruzado los dedos antes de entrar a la entrevista y me han dado el trabajo. Aquí se activa el sistema de recompensa de nuestro cerebro, la dopamina, y esto hace que se refuerce esa conducta de forma positiva, asociando ese acto o ritual a un éxito, actuando como un condicionante de cómo actuaremos a partir de ahora. Hay personas que pierden la confianza en uno mismo si no encuentran o visten, pues, esa camiseta de la suerte o no han cogido ese amuleto, ¿de acuerdo? Entonces, al final, eso lo hemos visto a veces en algunas películas, ¿no? Pero realmente creo que todos tenemos algún caso personal o de alguien cercano, ¿no? Hay personas a las que llevar, pues, precisamente ese amuleto de la suerte les hace disminuir su ansiedad y tener una mayor autoconfianza. Al final, si lo piensas, ¿qué daño hace eso? La causa puede parecernos real, pero en cambio el resultado obtenido sí lo es. Esa persona, pues, va a realizar ese examen con mayor confianza o se va a afrontar a un reto con mayor control y decisión. Así que bienvenido sea, ¿no? Volviendo un poquito a la diferenciación entre fe, superstición y religión, me gustaría añadir cómo lo veo yo, ¿no? La fe es como creer sin ver. Es una disposición interna a creer en algo que no podemos demostrar, pero que sí nosotros sentimos como verdadero, ¿no?, dentro nuestro, como que, bueno, es irrebatible, no sabes, es esa fe ciega que decimos muchas veces, ¿no? La fe no tiene por qué ser religiosa, ya que puedes tener fe en una idea, en una persona, incluso en ti mismo. Podríamos decir que es una respuesta emocional, psicológica, a un deseo de confiar, de sostener algo invisible, pero que es necesario, ¿no?, para nosotros, para seguir adelante. En cambio, la superstición nace más cuando asociamos una acción con un resultado, aunque no le veamos una relación lógica, ¿no?, como veíamos lo del amuleto. Vamos, como cuando cruzas los dedos antes de una entrevista o una reunión importante, no pasas por debajo de una escalera o tocas madera cuando hablas de algo no bueno, ¿vale? Que al final todos nos solemos tocar la cabeza como si tuviéramos serrín, ¿no? Pero bueno, es un acto totalmente autonómico, ¿no? Automático, perdón. No sé si te sonará. En este caso, estas acciones lo que hacen es reducir la incertidumbre. Es como si negociáramos con la suerte. Un poco como mientras la fe espera, la superstición actúa. Crea rituales para influir en lo que no se puede controlar. ¿Y qué pasa entonces con la religión? Yo la religión la definiría, pues, como un sistema, ¿no?, lleno de mitos, de normas, prácticas, símbolos que, a diferencia de la superstición, que es más considerada algo más personal e individual, la religión organiza la fe, le da forma, calendario, autoridad, pertenencia, pero para una comunidad de creyentes, ¿no? Esa parte de poner orden, ¿de acuerdo? Así que, resumiendo, la fe sería la base, la energía que mueve tanto a creer en Dios, uno o muchos, dependiendo de la religión, ¿vale? Ahí no entraremos, como la energía que mueve al que cruza los dedos, ¿no?, confiando en esa buena suerte que le puede llegar. La fe busca sentido, la superstición busca control y la religión busca orden. Llegados a este punto, ¿te consideras tú una persona supersticiosa? Fijaros, hoy es martes 13, donde casi todo el mundo añade después: ni te cases ni te embarques. ¿Te has preguntado alguna vez por qué se dice esto? Si te quedas aquí conmigo, revisaremos algunas de las supersticiones más cotidianas o seguidas por la sociedad supersticiosa. Y hay que decir también que muchas veces
puedes considerarte no supersticiosa, pero sigues haciendo algunos ritos a modo de, por si acaso, no hago daño a nadie y quizás me ayuda. ¿Te identificas? Vamos al lío. Fijaros, os he dicho que hoy es martes y 13 y que la mayoría añadimos después ni te cases ni te embarques y deberíamos añadirle ni de tu casa te apartes. ¿Vale? ¿De dónde viene? Mira, el martes en la tradición romana, ¿vale?, está dedicado a Marte. Y Marte, como todos sabréis, es el dios de la guerra. O representa al dios de la guerra, ¿vale? Un día de violencia, sangre y conflictos. ¿Y qué pasa con el número 13? Bueno, pues ese está relacionado entre... Pensar que todas las supersticiones están relacionadas o tienen diferentes orígenes o combinación, ¿vale? Yo he escogido algunos para hacerlos más cercanos, ¿no? Pero, por ejemplo, el número 13 quedó ligado a la tradición de Judas, ¿no? En la última cena de 13 comensales. Así que fijaros, martes y 13 simbolizan como la mala suerte por duplicado, ¿no? La energía bélica de Marte más el número maldito. Así que un día perfecto para que todo salga mal. ¿Qué te parece, no? Ahora que ya lo sabemos, ahora ya podemos tomar cartas en el asunto, ¿no? Viendo un poco el significado del día de hoy, tal y como os comenté en el pasado episodio, la semana pasada fui víctima de... ¿Cómo podríamos llamarlo? ¿Una bomba fecal de paloma? Pues sí, me eligió a mí para dejar su rastro en mi pelo, en mi ropa, en mis manos, total. Que me dejó hecha un cuadro en medio de la plaza, podríamos decir que a lo Picasso. Y una vez retirados todos los desechos y habiendo recuperado un poco la dignidad, porque ahí sí que fue objeto de todo el mundo mirándome, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pensé, me suena que esto que me acaba de pasar tiene que ver con algo de buena suerte. Y aquí estoy, para contaros en qué está basado este pensamiento. Mucha gente te dice, oye, pues si se te ha acabado una paloma, compra un número de lotería. Pues bueno, tengo que decir que no lo compré, así que la suerte está echada, ¿vale? Pero bueno. En varias culturas es verdad que una paloma defeque sobre ti es considerado un signo de buena fortuna, ¿vale? El motivo es porque es como una forma de reinterpretar algo que en principio es humillante, ¿no? Y como ya que no puedes evitarlo, pues al menos lo conviertes en suerte. Además, las aves, especialmente las palomas, han sido históricamente pues, símbolos de paz, mensajeras divinas y en algunos lugares hasta han representado el alma, ¿no? Una representación del alma. Que el cielo te elija, ¿no? Aunque de forma escatológica, es interpretado como una especie de bendición inesperada, ¿vale? Así que ahí lo tenemos, ¿no? Y hablando de suerte, es verdad que muchas veces también se dice lo de tocar madera, ¿no? Para que algo no se tuerza. Y este tocar madera viene de tiempos antiguos, cuando los árboles no eran una decoración o formaban parte de un paisaje, sino eran consideradas entidades vivas, sagradas, ¿no? En muchas culturas antiguas, los árboles eran vistos como vínculos entre el cielo y la tierra, eran considerados como la morada de los dioses, los espíritus, ¿no? O las fuerzas protectoras de la naturaleza. Por ejemplo, los celtas creían que ciertos árboles como el roble o el fresno estaban habitados por espíritus benignos, ¿no? Así que cuando alguien quería protegerse del mal o del mal augurio o agradecer algo bueno, pues tocaba la madera del árbol, ¿no? Para invocar un poco esa protección divina que albergaban. Con el paso del tiempo, esas creencias también pues, llegaron a mezclarse con las tradiciones cristianas, ¿no? Algunas incluso asociaron el gesto de tocar madera con la cruz de Cristo, como si el acto pues, protegiera por conexión simbólica, ¿no? Y si lo analizamos desde un punto de vista psicológico, podríamos decir que el gesto de tocar madera funciona como un micro ritual de protección emocional, ¿o no? A veces cuando estamos hablando de algo que nos emociona, para que no se nos tuerza, hacemos ese gesto de forma automática, incluso nos da esa calma de decir, bueno, ahora ya me he quitado de en medio cualquier mala suerte que se pudiera cruzar, ¿no? Reduciendo un poco esa ansiedad, ¿no? Lo podríamos llamar como un mini placebo contra el miedo al futuro, para verlo de una forma más significativa, ¿no? Y hablando de madera, ¿qué pasa cuando ves una escalera apoyada en la pared en tu camino? ¿Evitas cruzarla por debajo? ¿Cambias de acera? Fijaros, esta superstición tiene un trasfondo bastante simbólico y religioso, ¿no? Las escaleras, cuando están apoyadas en la pared, si os fijáis, forman un triángulo, ¿vale? Y al final el triángulo es una figura sagrada en muchas culturas, especialmente en el cristianismo, ¿no? Donde representa la Santísima Trinidad. Así que cruzar ese triángulo
es considerado como si profanaras lo sagrado, ¿vale? Además, también, por ejemplo, en épocas medievales, las escaleras, yo creo que lo habréis visto en muchas películas, yo soy una gran amante de la época medieval, de la Edad Media, me encanta este género, surgen y se ven muchas escaleras, ¿no?, que se usaban en las ejecuciones públicas. Entonces, caminar por debajo de una podría significar estar en la escena de una muerte inminente o incluso bajo una horca. Así que imaginaros. Así que yo creo que lo evitamos por costumbre, ¿no? Y por si acaso. Dime tú si la evitas pasar por debajo, aunque no seas supersticiosa. Son esos actos automáticos que hemos asociado, ¿no?, como patrón de comportamiento. ¿Y qué pasa cuando se te cruza un gato negro? Enseguida decimos, ¡ay madre, la mala suerte se avecina! ¿De dónde viene esta asociación? Pues esta superstición también tiene raíces en la Edad Media, así que cuando los gatos negros eran asociados con las brujas, ¿no? Se creía que las brujas pues, podían transformarse en gatos para moverse sin ser vistas, ¿no?, ser más sigilosas, más invisibles, y que si te cruzabas con uno, pues podrías estar siendo, ¿no?, acechado por el mal. Además, si sois conscientes, el negro como color, a nivel simbólico, siempre ha estado muy vinculado a lo oculto, lo nocturno, lo temido, ¿no? Así que, bueno, irónicamente en otras culturas, como la japonesa o la egipcia, por ejemplo, los gatos negros te traen protección y fortuna. Así que fijaros, una misma superstición nos lleva a los dos extremos, ¿no?, de la apreciación, así que depende de a quién le preguntes o a quién lo viva, pues te va a decir una cosa o la otra. También he nombrado antes el gesto de cruzar los dedos, ¿no? Cruzar los dedos para traer la suerte, y ahora me dirás que no lo has hecho nunca, ¿verdad? Creo que casi todo el mundo en algún momento lo ha hecho. Y si no, me gustaría seguir pensando que sí. Si no, déjame un comentario y sabré que hay gente que no lo ha hecho nunca. Este gesto tiene un origen pues, más luminoso de lo que parece, ¿no? En la Europa medieval, volvemos a mi época, cruzar los dedos era un símbolo cristiano que representaba pues como el cruce de caminos, ¿no?, la unión entre lo humano y lo divino, incluso una invocación a la cruz, como una protección, ¿no?, esa necesidad que hemos dicho antes de tener esa protección. Con el tiempo se volvió un gesto discreto, pues para pedir suerte sin tener que hablar, porque como lo veis muchas veces lo hacemos de forma escondida, ¿no?, como que no nos vean, o sí, si estamos muy eufóricos, si estamos con gente de confianza, sí que cruzamos las dos manos, las levantamos y decimos, cruzo los dedos, ¿no? Pero es verdad que es una manera de que haces ese gesto y todo el mundo entiende por qué lo haces, ¿no? Hoy, pues como os decía, lo usamos sin pensar, ¿no? Y al final lo que hacemos es esa invocación de protección y esperanza, ¿no?, de forma, podríamos decir, casi instintiva. Con esto hemos visto pues, algunas de las supersticiones más conocidas y nos quedarían muchas más, ¿no? Como por qué cuando se rompe un espejo te trae 7 años de mala suerte, o por qué tiramos arroz a los novios cuando salen después de casarse, o por qué da mala suerte si te paso la sal en una mesa. Si quisieras que siguiéramos con el misterio de la superstición, déjame la palabra superstición en comentarios y haré un segundo capítulo para seguir descubriendo más de este mundo que pica la curiosidad. Para terminar, puedes pensar que yo he hecho un episodio muy diferente de los anteriores, pero creo que el día se lo merecía, no podía no hacer este homenaje a la superstición un martes y 13. Pero para terminar, si analizamos lo que hemos visto y pensamos en si hemos actuado alguna vez bajo la influencia de la superstición, de la mala o buena suerte, o usado un amuleto de protección, o simplemente hemos hecho un acto casi automático ante una situación de incertidumbre, veremos que lo hemos hecho porque necesitábamos creer, confiar, encontrar patrones para tener un falso control que nos quite de esa incomodidad de decidir, de actuar de una manera u otra, porque somos incapaces de encontrar respuesta y lo dejamos en manos del azar, de la suerte, ¿no? Todo ello para poder coger el control de la situación o al menos pensar que lo estás cogiendo. Esto da para reflexionar y mucho, y es un gran aprendizaje sobre cómo actuamos, y si nos paramos un poco a pensar en ello, podemos aprender algo más sobre nosotros. Así que, sin más, espero que os haya gustado este capítulo y que a partir de ahora tengáis más presente de dónde vienen algunas cosas que decimos y hacemos, y muchas veces de forma automática. Y para la semana que viene, os espero con un tema nuevo relacionado con el bienestar íntimo femenino, y hablaremos concretamente de la zona X, para ver qué importancia tiene cuidar bien de la zona prohibida, de la zona muchas veces tabú. ¿Te animas? Te espero el próximo martes a las 8:30. Ahora sí,
daros las gracias por dedicarme un pedacito de vuestro tiempo y desearos buenas noches. Buena meno, buena pube, juntas podemos y separadas también.